Vamos a escuchar la presentación del señor Julio Sarmiento, él es médico cirujano y magíster en salud pública de la Universidad de Chile. Don Julio, tiene la palabra. Ahí sí, gracias. Acá, si alguien me ayuda a poner esto en presentación. Ahí sí. Muy bien. Mi nombre es Julio Sarmiento, soy médico salubrista de la Universidad de Chile. He tenido experiencia trabajando en el gabinete de la ministra de Salud. He tenido experiencia también como médico de urgencias en el sector público siempre y principalmente en atención primaria de salud. Uso de hecho esta plantilla porque hoy día me desempeño como jefe del Departamento de Salud de la Municipalidad de La Pintana, donde estamos ahí atendiendo al casi 90% de la población de la comuna de La Pintana, que en este caso es FONASA. Entonces, la gestión y la articulación de la red y las políticas públicas en salud son de alguna forma la formación y mi expertise profesional. Y en función de eso voy a hacer esta presentación que busca centrarse justamente en la protección de la salud, en la discusión constitucional. Es imposible no partir esto refiriéndose a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud plantea que toda persona tiene derecho al nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Esto está en el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y es un poco el marco que nos rige. Y tiene algunas bajadas que son importantes y que son significativas. Una de ellas es que la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad son los elementos interrelacionados y esenciales del derecho a la salud y son los criterios que son útiles para evaluar muchas veces cómo se cumple este derecho. Al respecto, hay un comité que es el encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en mayo del 2000 se reunió y planteó 5 obligaciones generales y 3 obligaciones específicas para cumplir con este mandato. Dentro de ellos está utilizar los derechos humanos como marco para el desarrollo sanitario, evaluar las consecuencias que tiene cualquier política, programa o legislación sanitaria para los derechos humanos y adoptar medidas al respecto, y un poco en esa línea va a ir mi presentación, y tener en cuenta los derechos humanos en la concepción, la aplicación, la supervisión y la evaluación de todos los tipos de políticas y programas. Y esto todos sabemos es la Constitución de 1980. Si uno analiza este articulado, se refiere en general siguiendo la línea de lo anterior, excepto por 2 particularidades que es imposible no notar, que son estos 2 artículos. Uno que plantea que es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de acciones de salud, ya sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determina la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Y ahí hay un primer punto de análisis. Y lo segundo es que cada persona tiene derecho a elegir el sistema de salud al cual desea acogerse, sea este estatal o privado. Y es imposible no dar esta discusión sin contextualizar histórica y políticamente estos 2 elementos fundamentales del texto que estamos discutiendo hoy día, que voy a pasar al final a comparar con la propuesta que salió de la comisión de expertos. Lo primero es bien sencillo. Existen distintos modelos que se conocen a nivel internacional en términos de sistema de salud. Uno es el modelo bismarckiano y otro es el modelo de Beveridge. Uno centrado en los seguros y otro centrado en los impuestos generales y con algunas características propias. Nuestra redacción constitucional actual toma partido al respecto y se plantea por la vía del modelo de seguros cuando consagra como mecanismo de recaudación de recursos la posibilidad de cobrar impuestos generales. Entonces, ahí hay algo que llama la atención y que responde a un contexto político, social y a una correlación de fuerzas específicas que tuvo la Constitución de 1980. Pero eso no es lo central tiene que ver con el segundo punto, esta consagración de la libertad de elección. Para esto hay que centrarse un poquito en el devenir histórico de la salud en Chile. Y no me voy a ir tan para atrás, para la época del protomedicato o la época del mutualismo, sino que me voy a centrar en un hecho que es la creación en 1924 de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio. Esta es la primera política pública con carácter universal que nosotros nos dimos en Chile como país y curiosamente no fue propuesta desde los sectores progresistas del Congreso de su época, sino que más bien desde los sectores conservadores. Un poco por esta premisa de que existía
veamos la fecha, 1924, había habido recientemente ocurrido la Revolución Rusa, entonces estábamos iniciando ahí un contexto de lo que iba a ser después la Guerra Fría, y había un temor de que las condiciones sociales, el desborde de las condiciones sociales y su impacto en la mortalidad en ese momento significaran una posibilidad de revolución que no pudiese ser encauzada por la vía institucional. Y en este sentido se constituye lo que se conoce en salud pública como la bancada salubrista en el Congreso Nacional, que era una bancada que transversalmente, de la derecha a la izquierda, optaba por políticas que se hicieran cargo de la precariedad de la salud que existía hasta ese momento en Chile. Y la ley del seguro obrero le otorgó salud preventiva y curativa mediante un triple financiamiento a la mitad de los ciudadanos chilenos, obreros, campesinos y su familia, que obtienen, según esto, el derecho a la salud a través del seguro. Y de aquí empieza un camino de consolidación de las estrategias sanitarias en el país hasta llegar al Sistema Nacional de Salud, que es una de las soluciones más paradigmáticas que hemos construido nosotros en nuestro país. Y llegamos a eso a través de, principalmente, la concepción de que la salud no depende de la atención médica, sino de que son las condiciones de vida, de trabajo, de vivienda, del nivel de educación y el saneamiento del ambiente las que tienen mayor impacto en la salud. Y estas ideas se desarrollan especialmente entre los médicos del seguro obrero e influyen en el pensamiento de los dirigentes políticos de entonces. Prueba de ello es que en el 38, cuando es elegido Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular, es designado como ministro de Salubridad Salvador Allende. Y este enfrentó los problemas de salud que siguieron al terremoto de Chillán del 39 con el modelo de servicios integrados que había sido una experiencia aplicada previamente en Valparaíso y que fue la base de la creación del Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud profundizó la reforma que en ese momento había significado el seguro obrero y otorgó protección gratuita de salud al 100% de la población, otorgando prevención y atención médica gratuita al 70%, constituida por obreros, campesinos y asegurados, con la incorporación de los no asegurados de bajos ingresos. Esto significó que entre el 38 y el 73 el Sistema Nacional de Salud en Chile logró el mejor estado de salud de la población en el progreso de la medicina, con un medio ambiente apto para la vida y la más amplia cobertura de las acciones de salud para dar acceso a todos los ciudadanos a la prevención y curación de enfermedades y rehabilitación de las secuelas, centrado en el momento de la salud de la comunidad y con la participación de los ciudadanos organizados. Este sistema fue tan exitoso que permitió la contención de la pandemia de influenza de Chile de 1957, con resultado de una baja mortalidad comparativa con otros países, principalmente Perú y Bolivia, que eran nuestros países más cercanos. Enseguida, la interrupción de la epidemia de poliomielitis en el 61 al 62, así como la contención de la epidemia de cólera en el 1990 y el 91, la reducción de la mortalidad materna en el 60 y el 70 y la extensión de los servicios materno-infantiles en el 72 al 87. Mayor bienestar de la familia con los programas contraceptivos, la disminución del tamaño de la familia entre el 1965 y el 2019 y la reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil. Por lo tanto, políticas públicas de amplio consenso a nivel de todos los sectores políticos que propenden a hacerse cargo con principios comunes de la solución de problemas es una estrategia que ha sido profundamente exitosa en Chile y que debiese darnos a nosotros la posibilidad de aprender de resultados anteriores que hemos tenido. Todo esto se logró con la Constitución de 1925 y la Constitución de 1925 establecía solo esta oración en relación al derecho a la salud. Es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país y deberá destinarse cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener un Servicio Nacional de Salubridad. Y ahí sigue con otros temas. ¿A qué responden entonces las particulares incorporaciones que se hicieron en 1980 y que plantean estas dos singularidades que tenemos en nuestra Constitución actual? Lo primero, reformas de carácter neoliberal. Y esto no es un planteamiento político, es un planteamiento basado en la evidencia y respecto al cual existe
profunda documentación que está absolutamente disponible. En 1987 el Banco Mundial publica un informe muy conocido llamado Financiamiento de los Servicios de Salud en Países en Desarrollo, una agenda para la reforma. Y acá se inicia la agenda de reformas estructurales que implican en los países de bajos y medios ingresos la instalación del modelo neoliberal en salud. ¿Y qué significa eso? Hacer pagar a los usuarios por los servicios de salud pública, hasta ese momento no ocurría, desarrollar sistemas de seguros de enfermedad privados, estimular el desarrollo directamente del sector privado y descentralizar y desmontar los servicios de salud pública. Otros mecanismos de mercado que están ampliamente descritos en torno a las oleadas de reformas neoliberales en América Latina implica la privatización de prestadores y aseguradores, la liberalización del mercado, la desregulación, la libre escogencia, aquí empieza a aparecer, que es la libertad de elección de los consumidores, y mecanismos de financiación privada, liberalización de precios de medicamentos, entre otros. Esto va de la mano de la implementación del Estado subsidiario. Esto es conocido probablemente por todos los consejeros. Hay un repliegue del Estado hacia objetivos mínimos como la asistencia a la pobreza y la igualdad formal de oportunidades, depositando en los individuos la responsabilidad principal del logro de su bienestar. Hay una eliminación de una serie de mecanismos redistributivos de ingreso, de erogación, de fijación de precios que quedaron determinados por oferta y la demanda y que sirven de guía a la asignación de recursos. Tasas de impuestos diferenciadas según tipos de bienes fueron sustituidos por el impuesto al valor agregado y la acción redistributiva de los ingresos quedó reducida a transferencias monetarias de bajo monto dirigidas a los sectores más pobres. Este es un contexto en el cual se da la reforma que tenemos en la Constitución actual. Y se acompaña además del Estado subsidiario del paradigma de la focalización. ¿Y qué es el paradigma de la focalización? Es el principio central que ordena la política de salud en Chile y que sirve para justificar el trato que recibe la salud pública. Este principio implica que las políticas públicas son diseñadas para grupos específicos de la población que se encuentran en alguna situación de carencia y por tanto requieren de la asistencia del Estado. Este enfoque terminó por liquidar entonces la concepción de universalidad de los derechos, dado que todo derecho es tal en tanto es igual para todos. ¿Qué ocurrió en el sector salud en Chile? Y acá hago un resumen para no ahondar tanto. Desarticulación del Servicio Nacional de Salud. Antes teníamos un servicio unificado, tanto a nivel territorial nacionalmente como entre niveles. O sea, del Servicio Nacional de Salud dependían tanto los consultorios como los hospitales y había una relación directa entre los médicos generales y los especialistas. Hoy día tenemos 29 servicios de salud, con lo cual se jibarizó el Servicio Nacional de Salud como existía hasta ese momento y tenemos una atención primaria municipalizada y tenemos una atención secundaria y terciaria que depende de cada uno de estos 29 servicios de salud. Municipalización de los consultorios, estratificación de los usuarios en FONASA A, B, C y D, la sustitución del CERMENA para los empleados por un seguro estatal individual, el FONASA, con la modalidad de libre elección como estímulo al sector privado, la transferencia obligatoria de los trabajadores al sector privado de las AFP, la creación de las ISAPRES, en lo cual no podemos no centrarnos un poco en esta presentación, el reajuste estructural de los presupuestos estatales, que significó, entre otras, la reducción del presupuesto de salud a menos de 1%, que históricamente había sido por del orden del 3,7%, el subsidio a la banca privada y el tema de la contribución de los empleadores al seguro de salud. Esto, ¿hasta qué punto esto es consecuencia de esto es la salud que hoy día tenemos? Eso es importante analizarlo. Está ampliamente descrito cómo estas estrategias generan un agravamiento en las desigualdades. La reforma del sector salud, puesto en práctica no solo acá en Chile, sino que en general en países de ingresos bajos a medio, a partir de los programas de ajuste estructural, preconizó el aumento de la eficiencia de los servicios de salud. Siempre esto se hace en función del aumento de la eficiencia, siempre esto se hace en función de la libre escogencia, pero la reducción de los presupuestos gubernamentales de carácter social tuvo como efecto favorecer el desarrollo del sector privado médico, farmacéutico, más que racionalizar la elección de prioridades. Vamos a profundizar en eso, y la importancia acordada a la recuperación de costos de los servicios de salud penalizó a los más pobres y a los más vulnerables. En países del desarrollo, todos estos enfoques de tipo empresarial que no tuvieron en cuenta las estructuras sociopolíticas de los países y las prioridades de la política de salud agravaron las desigualdades y el acceso a la atención médica. Y es cosa de que veamos hoy día el nivel de segmentación que tenemos en cuanto al acceso de salud de la población. Y este probablemente es
el principal problema de salud que tenemos que afrontar hoy día como país. No son necesariamente las listas de espera en sí mismo, no son necesariamente las filas en los consultorios en la mañana, no es la saturación de las urgencias, es la segmentación que existe a nivel del acceso a la salud, que genera como consecuencia todos esos otros problemas que son sintomáticos de esta condición, que es una condición que se instala al momento de consagrar la libre elección, no como libertad de elegir prestadores, lo que parece del todo razonable, sino como esta posibilidad de que existan dos sistemas paralelos, uno para ricos y otro para pobres. ¿Y a qué me refiero con esta segmentación de la población? En el 2015 las ISAPRES reunían al 16% de la población, y estos son los de mayores ingresos y los de menor riesgo de salud, para lo cual el monto de cotización puede financiar el acceso a la salud privada de calidad. Ya vemos, por ejemplo, los quintiles y vemos como la tasa de uso de consultas médicas de especialistas es mucho mayor en los quintiles de mayores ingresos. Y esto es segmentación en el acceso a la salud, y esto genera inequidad. FONASA, que congrega a la población con ingresos medios y bajos y cuyo costo de atención en salud no alcanza para financiar las cotizaciones y debe ser complementado con aportes fiscales. Y por eso, efectivamente, el presupuesto de salud se compone una parte del 7%, la parte que recibe FONASA, pero una parte cada vez mayor con un aporte fiscal que ha sido necesario para poder cubrir a la población justamente que más demanda los servicios de salud. Y el seguro público acoge también a las personas con mayor riesgo, como son los adultos mayores, los cuales 93% está afiliado a FONASA. O sea, esto de que los más vulnerables pueden elegir libremente no se da en la realidad. Las personas más vulnerables se encuentran hoy día en FONASA y no tienen ninguna posibilidad de optar a la libre elección por la vía de trasladarse a ISAPRE. Por lo tanto, la libre elección como posibilidad de elegir entre régimen o entre sistema es prácticamente una realidad que dista mucho de lo que ocurre hoy día en nuestro país. El sistema de ISAPRE, además, es un sistema que ha sido descrito y hay amplia bibliografía, que es profundamente ineficiente. ¿Y por qué es profundamente ineficiente? No solo por la judicialización, la cual hemos visto que es parte del problema que estamos manejando hoy día en los medios de comunicación. Ahí pueden ver cuál ha sido la evolución de los recursos de protección en la gráfica en contra de las ISAPRE. Tiene que ver con que produce selección de riesgo y descreme. ¿Qué significa esto? La ISAPRE selecciona a los más sanos, a los que tienen menos riesgo de utilizar los servicios de salud. Ese es su modelo de negocio, es la selección y el descreme. Además, con las preexistencias genera cautividad y genera abuso del poder monopólico. Hemos visto que de un número relativamente amplio de ISAPRES que existieron a principios de los 90, hoy día tenemos un mercado altamente concentrado. Por lo tanto, es un mercado que tiende a la monopolización. Genera integración vertical, seguro prestador, sin regulación económica de la provisión. ¿Y esto qué significa? El fee for service. Si alguno de ustedes ha visto alguna vez una boleta de clínica privada de los que tienen cobertura de ISAPRE por una hospitalización, se han dado cuenta de que cobran la gasa, la jeringa, el alcohol y cada uno de los insumos a un precio que es muy superior al que ustedes podrían acceder comprando esos mismos medicamentos en cualquier farmacia que está disponible para el público abiertamente. Y esto es parte también del modelo de negocio, la integración vertical entre los prestadores y los financistas. Hay una mínima e ineficaz regulación de las alzas de las primas, hay unilateralidad y arbitrariedad, y eso es justamente por lo cual muchos de estos recursos de protección han sido fallados a favor de los usuarios. Hay una falta de transparencia y una imposibilidad de comparar los planes. Existen más de 30.000 planes, todos lo sabemos, muchos de ellos con un solo beneficiario. Esto genera que a la hora de usted elegir el plan, y esto también está en las encuestas, muchas veces lo que más influye es la información que te da la propia ISAPRE, más que la posibilidad de que exista, por ejemplo, información disponible desde algún organismo estatal respecto a los beneficios que tienen los distintos planes que permita la comparatividad entre ellos. Hay desincentivos a la prevención de salud, un aumento en el costo de licencias médicas y altos gastos de administración, que está descrito en todas partes, que es sobre el 10% comparado con el 1 o 2% que tiene FINASA. Esto está lejos de ser un sistema eficiente a nivel nacional o internacional. Hay una inequidad
profunda en el financiamiento. Lo que ustedes ven ahí en ese gráfico es una pirámide poblacional. Ustedes pueden ver las edades más chicas abajo hasta los 80 años arriba, y ustedes pueden ver ISAPRE y FONASA, azul y rojo, y quienes están en FONASA, los adultos mayores y los niños, no las personas que son jóvenes y que tienen altos ingresos y que son las que tienen menos probabilidad de enfermar. Por lo tanto, esto de que los más vulnerables pueden acceder a través de la libertad de elección con estos sistemas paralelos es sin lugar a duda algo que no se condice en absoluto con la evidencia. Y está descrito que el sector de ISAPRE, al seleccionar por riesgo a sus afiliados, afecta también el financiamiento de FONASA y que concentra a la población de mayor movilidad y mayores necesidades sociales. Entonces, cuando hablamos de listas de espera, cuando hablamos de urgencia saturada, esto no tiene que ver solo con problemas que sean propios del sector público, tiene que ver con que hay un sector público y un sector privado que tienen vasos comunicantes entre sí. Y uno de los fundamentales es el segundo punto. Existe una migración importante desde ISAPRE a FONASA durante la adultez tardía o la enfermedad, por lo que el fondo público recibe una población con gran carga de enfermedad que durante sus años más sanos entregó sus cotizaciones a la ISAPRE. Y esto también hay miles de casos que conocemos de personas que cotizaron toda la vida en una ISAPRE cuando tenían sus mejores ingresos y cuando se enfermaron, cuando tuvieron patologías de carácter catastrófico, todo ese recurso que habían estado aportando no fue utilizados solidariamente, sino que finalmente terminan expulsados a FONASA y terminan en el pool de riesgo de FONASA, que no permite, a través de la solidaridad, que es una base de los sistemas que debiesen tener los sistemas de salud y de seguridad social, acceder a esos recursos las personas que más lo necesitan, de las personas más sanas o las personas más jóvenes. Y estas condiciones generan un financiamiento poco equitativo entre el seguro público y los privados. Hay amplia bibliografía de este problema de la segmentación y la inequidad que esto genera, y bibliografía de la Organización Panamericana de la Salud en este caso, y ustedes pueden leer acá claramente en la descripción que el sistema de salud se caracteriza por la coexistencia de subsistemas con distintas modalidades de financiamiento, afiliación y provisión, cada uno de ellos especializado en distintos estratos de la población de acuerdo a la inserción laboral, al nivel de ingreso, a la capacidad de pago y a la posición social. Este tipo de organización institucional consolida y profundiza la inequidad en el acceso a servicios de salud entre diferentes grupos de población, y en términos organizativos coexisten una variedad de entidades públicas, dependiendo del grado de centralización, la seguridad social y los diversos financiadores y aseguradores y proveedores privados de servicio, dependiendo del grado de introducción de mecanismos de mercado y la regulación empresarial dentro de las reformas sectoriales. Por lo tanto, la posibilidad de elección entre régimen, en lugar de consagrar una libertad de elección real, lo que en la práctica ha generado es una brutal segmentación que conduce a una profunda inequidad. La CEPAL, organización que tampoco puede ser tildada necesariamente de izquierda ni nada por el estilo, plantea que puede concluirse que la segmentación de la población según el riesgo e ingreso es un resultado inherente al sistema de salud dual como el chileno. Es un diseño institucional de este tipo que necesariamente implica una concentración desproporcionada de los malos riesgos y los bajos ingresos en el sector solidario del sistema, o sea, FONASA. Este resultado se debe tener en cuenta a la hora de proponer alternativas para la participación de seguros privados de salud en aquellos países donde solo existe un sistema único y solidario, pues las implicancias políticas y fiscales de la segmentación pueden ser importantes. O sea, hay una amplia bibliografía que nos llama a tomar en consideración esta segmentación a la hora de nosotros definir cómo van a ser las políticas públicas en este respecto, y no me parece que haya un espacio donde eso adquiera más relevancia justamente que en este Consejo discutiendo respecto a la nueva Constitución. El mito de la libre elección en ISAPRE, si nosotros pensásemos, bueno, la libre elección es un valor deseable, sin lugar a duda, que no se interprete acá como que hay una negativa a considerar la libre elección como una posibilidad. Todo lo contrario, mi punto fundamental acá es romper este mito de que la libre elección se garantiza a través de la coexistencia de dos subsistemas paralelos entre sí.
Existe libre elección al interior de los sistemas y existe probablemente el mínimo de libre elección entre los sistemas. Y lo describo acá, en particular respecto a las ISAPRE, que uno pudiese pensar, bueno, este es el sistema privado que consagra la libre elección por excelencia, la posibilidad de que los afiliados se puedan cambiar efectivamente de ISAPRE está profundamente limitada. La movilidad de los usuarios entre los seguros ha sido menor del 4% en todo este tiempo que han estado funcionando las ISAPRE, mientras que los cautivos son al menos el 35% de los beneficiarios del sistema de ISAPRE. ¿Qué significa los cautivos? Personas que no se pueden cambiar de plan o por vejez o por preexistencia. Y esto existe y es consecuencia de cómo está organizado hoy día el sector salud. Y un 35% no es una excepción a la regla, es una característica consustancial a la organización del modelo. En términos técnicos y desde la óptica de la seguridad social, los ciudadanos tienen la opción de elegir la aseguradora saliéndose del pool de riesgo conjunto y solidario de toda la sociedad y entrar en un pool de la aseguradora determinado. O sea, lo que uno elige cuando elige el ISAPRE es elegir en cuál pool de riesgo va a estar, rompiendo derechamente con la premisa de la solidaridad que tiene la seguridad social. Y una vez que uno elige ese pool de riesgo, en ese contexto se compite por seleccionar de riesgo en vez de competir por generar mayor valor en salud. O sea, lo que hacen las ISAPRES es competir por acceder a esos usuarios que tienen menor riesgo. Entonces, ni siquiera nosotros elegimos la ISAPRE. Realmente lo que ocurre es que la ISAPRE nos elige a nosotros. ¿Y cómo nos elige la ISAPRE? A través de la prima que establece para el plan de salud que nos ofrece. Por eso no hay ninguna ISAPRE que tenga un plan hoy día que esté orientado a FONASA nivel A, a los usuarios que tienen el nivel de ingreso FONASA nivel A. Porque ¿quiénes están en FONASA nivel A? Las personas que efectivamente no tienen ingresos. ¿Y qué posibilidades tiene una persona que hoy día no tiene ingresos de acceder a una ISAPRE? Salvo siendo carga. Por lo tanto, es un mito. El resultado, entonces, es que habrá personas que no puedan escoger la aseguradora o encontrar proveedor ante una necesidad de salud y terminarán siendo cautivos de una ISAPRE o expulsados del sistema. El problema de información y los incentivos perversos a la elección se agrava cuando un individuo sufre una condición crónica y hay historias desgarradoras al respecto. Entonces, esto es un mercado de salud, un mercado de seguros de salud que están en competencia y sin regulación. La prima del seguro, entonces, termina siendo más alta para aquellas personas que se espera que gasten más, típicamente los enfermos crónicos, las familias numerosas, los niños pequeños, las mujeres en edad fértil, los adultos mayores y los pobres. Y díganme si estos no son los sectores más vulnerables de la sociedad. Estos sectores más vulnerables de la sociedad, como tienen un mayor riesgo, se ven en la práctica gravados con una mayor prima y con menos posibilidades entonces de acceder al sector privado. La libre elección existe hoy día en FONASA, lo planteaban los expositores anteriormente. Es un modelo público de reembolso a los pacientes, aunque en muy pequeña parte opera bajo el modelo público de contrato, pero efectivamente pueden acceder beneficiarios de los grupos B, C y D. ¿Por qué no pueden acceder los del A? Porque no tienen ingreso, efectivamente, y la modalidad de libre elección implica un copago. Entonces, nuevamente, la salud por capacidad de pago se constituye hoy día en un obstáculo para acceder en el derecho a la salud. Entonces, con esto pueden acceder a los prestadores del sistema, generalmente privados con fines de lucro, sin un mayor redireccionamiento desde FONASA. En esta modalidad de atención, que ha crecido en volumen de atenciones efectivamente y en gasto a través del tiempo, son los beneficiarios quienes deciden dónde atenderse, resultando un poco contradictorio con el modelo de atención familiar y comunitario. Sin embargo, se reconoce y se valora que constituye una válvula de escape frente a las restricciones de la oferta que enfrenta la modalidad de atención institucional, que es la que tiene el grueso de los usuarios que se atienden en FONASA. Los beneficiarios que enfrentan altos copagos, eso sí, ya que en el caso de la atención hospitalaria son extraordinariamente altos y dado que la cobertura financiera es bajísima y en determinadas prestaciones como días cama y derecho de pabellón, se permite además el pago directo de los beneficiarios a los prestadores privados. Y acá probablemente hay un problema que resolver, pero es un problema de política pública que se puede establecer por decreto. Y de hecho, algo grande en ese sentido se avanzó cuando el gobierno hace apenas un año atrás planteó la posibilidad del copago cero. Entonces, con política pública, efectivamente podemos incidir en estos problemas. Y al interior de la modalidad de libre elección se deben diferenciar 62 atenciones de salud que están definidas como pagos asociados a diagnóstico, que eso también se mencionó. Yo estoy en FONASA
Yo tengo 2 hijas, mis 2 hijas nacieron en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Yo opté a elegir dónde querían que nacieran mis hijas porque yo estudié en la Universidad de Chile y este fue mi campo clínico. Entonces quería que fueran mis profes quienes atendieran el parto de mis 2 hijas y tuve la posibilidad de comprar el PAD y con 250.000 a 300.000 pesos tuve la opción de elegir al prestador y soy FONASA. Por lo tanto, la libre elección existe al interior de los sistemas. Existe hoy día, sin necesidad de estar consagrada constitucionalmente, como posibilidad de elegir el prestador y hay distintos mecanismos para poder establecerla. No necesariamente con ello constitucionalizando la segmentación y la inequidad como existe hoy día en el sector salud. Vuelvo entonces para cerrar a la OMS y al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Este grafiquito que ustedes ven acá es uno de los gráficos más paradigmáticos para los salubristas, que plantea básicamente que el sistema de salud y las atenciones de enfermedad constituyen solo un 25% de la salud. El 50% está determinado por el sistema social. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pesa acá? Y esto el comité, justamente que les mencionaba en la segunda diapositiva, interpreta el derecho a la salud definido en este apartado 1 del artículo 12 como un derecho inclusivo que no solo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino que también los principales factores determinantes de la salud, como es el acceso al agua limpia, como son las condiciones sanitarias adecuadas, como es el suministro adecuado de alimentos sanos, la nutrición adecuada, la vivienda adecuada, las condiciones sanas de trabajo y el medio ambiente, el acceso a educación e información y también cuestiones como la salud sexual y la reproductiva, y otro aspecto importante es la participación de la población. Entonces, de esto se hace cargo bastante la propuesta que salió del comité de expertos y eso yo lo voy a señalar al final. ¿Qué oportunidad tenemos entonces en este proceso constituyente? Tenemos la oportunidad hoy día de superar este Estado subsidiario que en sus particularidades en salud, no voy a hablar del resto de los ámbitos de la vida social, política y económica en las cuales esto influye, pero su particularidad en salud significa hoy día la preponderancia de los particulares, individuos, los grupos intermédicos en el desarrollo de actividades económicas en desmedro del rol que debe cumplir el Estado, quedando relegado al desarrollo de aquellas actividades económicas consideradas socialmente relevantes cuando los particulares no quieren o no pueden llevarlas a cabo. Eso es conocido, es parte de la doctrina de lo que implica el Estado subsidiario, y en contraposición la oportunidad es avanzar en un Estado social y democrático de derecho. ¿Y qué significaría en contraposición a lo anterior un Estado social y democrático de derecho? La satisfacción de derechos sociales que deberá concretarse a través de una política pública, universal, ojalá no focalizada, desarrollada a través de un servicio público, gratuito, con la colaboración de los particulares, por supuesto que sí, bienvenido, pero con miras al bien común, ya que se trata de una responsabilidad compartida entre todos los actores de la sociedad. Y esto es fundamental en esto el principio de la solidaridad, que es lo que está a la base de todos los arreglos de seguridad social que han sido exitosos y que se destacan como positivos. Para que el individuo pueda acceder a la salud en el contexto de un Estado subsidiario y como en otros derechos, depende directamente de los recursos con los que cuente, y esto obliga a contraer obligaciones crediticias con instituciones bancarias para satisfacerlo, produciéndose la mercantilización de la vida y de la dignidad humana, en contraposición con el Estado democrático, con el Estado social y democrático de derecho. Nosotros tenemos la oportunidad acá de apostar a que para el cumplimiento de la responsabilidad sanitaria el Estado vele por la concreción de las acciones de salud, beneficiando de manera individual y colectiva a la población, la prevención y la promoción, la prevención y la curación, la rehabilitación y la participación ciudadana organizada de los ciudadanos. Entonces, hacia ahí se plantea en el ámbito de las políticas públicas en salud un camino posible, un camino deseable y un camino que además genera estas posibilidades, las posibilidades de que podamos definir democráticamente cómo vamos oscilando entre un sistema más bien de modelo público unificado, que efectivamente cada vez existen menos países, pero tampoco necesariamente un modelo privado atomizado, sino que podamos, en función de cómo vamos definiendo la política pública, cómo vamos creciendo, con qué recursos va contando el Estado, cómo nos vamos moviendo en este eje entre distintos modelos de salud. Por lo tanto, requerimos efectivamente una constitución habilitante que nos dé herramientas para poder hacer este desplazamiento en condiciones en las cuales nosotros lo necesitemos. Como conclusión, entonces, el anteproyecto de la Comisión de Expertos
Yo considero que es un anteproyecto muy positivo, que constituye un avance importante respecto a el modelo que tenemos hoy día consagrado en la Constitución del 80. Es un modelo que podría concitar apoyos, que es habilitante y que es destacable porque, primero, no se constitucionalizan las ISAPRES. Y con eso no me refiero específicamente al ISAPRE propiamente tal, que puede tener un rol como seguro secundario. Yo les ponía este ejemplo del PAD, por ejemplo, en mi realidad personal, valga la redundancia, con mis hijas, pero yo también tengo un seguro complementario que me lo ofreció el banco, y el seguro complementario me permite acceder a atención de urgencia, y yo puedo elegir el prestador de urgencia, siendo FONASA, en caso de tener un riesgo. Las ISAPRES pueden mutar perfectamente hacia la regulación de los seguros complementarios, que es un área que hoy día en Chile no tiene todavía suficiente desarrollo. Se reconoce además la dimensión física, mental y social, que esto va en la idea de salud integral y es sumamente positivo. Se asegura la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, muy en la línea que lo plantea la OMS, y es una cosa absolutamente relevante. Se abordan las determinantes sociales y ambientales, que en esa gráfica que yo les mostré explican el 50% de por qué la gente es sana o por qué la gente se enferma. El Estado se plantea que debe crear, preservar y coordinar una red de establecimientos de salud, lo que es sin lugar a dudas importante y tiene que ver con los problemas que hemos señalado de infraestructura deteriorada, listas de espera, etc. Y se expresa el fomento de la práctica deportiva, que sin lugar a dudas contribuye a tener una población más sana. Así que estoy disponible para sus preguntas. Bien, gracias, señor Julio Sarmiento. Creo que van a haber muchas palabras pedidas, yo creo. Ofrezco la palabra. La consejera Ninoska Payauna. Hola, buenas tardes. Saludar a todos los presentes y al expositor también, Julio Sarmiento, agradecer la información entregada. Me surgen dos preguntas referente a lo expuesto. La primera tiene relación con el sistema de salud público, que en la práctica y en la realidad en nuestro país es un sistema que está saturado y que tampoco ha sido eficiente. Y una de las cosas que me llamó la atención dentro de lo que nos podía contar un poco la doctora Paula Daza es que la idea es poder avanzar a un acceso a la salud que sea de calidad y oportuno, y eso en la práctica no sucede. Por lo tanto, haciendo un análisis de las exposiciones el día de hoy, el problema en sí no es la libertad de elección. Entonces me gustaría preguntarle al expositor ¿cómo mejoramos el sistema de salud pública para que sea de calidad? Yo creo que esa sería una interrogante bastante potente para poder atender a las necesidades de las personas hoy día. Y lo segundo, con respecto al financiamiento, ¿cómo debería financiarse el Sistema Nacional de Salud? ¿A través de las rentas de la nación? ¿Con impuestos generales? ¿Por medio de cotizaciones obligatorias individuales? ¿Por cotizaciones obligatorias solo con el objeto de aportar solidariamente al financiamiento del sistema? ¿O con algún sistema mixto? Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, consejera Ninoska Payauna. Ofrezco la palabra. Consejero Jorge Osandón. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio. Agradecer también al expositor. La verdad que fue bien didáctica la presentación. Y, a ver, primero... poco creo que habría que diferenciar, como ya antes se ha hecho, en lo que es la prestación misma y el aseguramiento, ¿ya? Creo que la prestación misma está resuelta en la Constitución al considerar que podrán participar entidades públicas privadas, ¿ya? Entonces queda el aseguramiento. La lógica del seguro es pagar una cotización o prima para cubrir un riesgo futuro incierto. Entonces, dicho eso, el asegurador, cuando se activa, en este caso FONASA o un ISAPRE o la entidad que sea, paga, entre otras cosas, entiendo que a doctores, enfermeros y distintos profesionales que participan en la prestación de salud y los insumos médicos y también licencias médicas. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cómo, pensando en la lógica del seguro, cómo la oportunidad, agilidad y eficiencia de respuesta del seguro influye en el derecho y garantía a acceder a una salud oportuna y de calidad,
otorgada tanto por prestadores públicos o privados. Es decir, la incorporación de los cotizantes de ISAPRES a FONASA ¿es garantía de mejorar la prestación misma de salud? O más bien el foco debe estar en mejorar la calidad de la atención y las prestaciones más que eliminar o establecer un seguro único de salud. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, consejero Sandón. Tiene la palabra la comisionada Bettina Horst. Muchas gracias por la presentación. Tengo algunas preguntas, pero también quisiera algunos elementos de contexto de algunas afirmaciones que se hicieron acá. Uno, me gustaría entender, yo sé que a uno siempre le pican las manos de saber la política pública, si bien estamos hablando de constitución, uno tiende a irse a la política pública, entonces tratemos de volver a la discusión constitucional. Entonces, en esa línea algunas preguntas. Hoy día, en la constitución vigente, ¿no es cierto?, o el anteproyecto de la comisión de expertos, pero incorporando la libertad de elección y el de aseguradores en un mundo imaginario. ¿Qué elemento inhabilita al legislador y al ejecutivo para mejorar la salud estatal? Porque se habla mucho de cuáles son los problemas de la salud estatal, cuáles son los problemas del sector privado de salud, pero a nivel constitucional, ¿cuál es la traba que no permite que el Estado realmente pueda otorgar una buena salud? Se le achacan muchos de los males a la coexistencia de un sector privado, pero las listas de espera, mejores prácticas de salud, mejor uso de los pabellones, un gasto más eficiente de los recursos, tiene que ir mucho más con política pública y con constitución. Entonces, me gustaría entender, a nivel constitucional, ¿qué inhabilita al legislador para efectivamente mejorar la salud estatal? Respecto a decir que nuestro sistema actual de salud es solidario o no, eso va a depender a quién le preguntamos. Porque si entendemos que el sector estatal de salud, más del 80% de los recursos asignados a ese sector proviene de impuestos generales, a mi modo de ver, ahí hay al menos un componente de solidaridad. Quizás no suficiente para algunos, pero de que hay, yo creo, a no ser que haya alguna mirada distinta. Respecto a que en el fondo igual la gente no elige o que no puede elegir, ¿eso tiene que ver con la Constitución o eso tiene que ver con la política pública que se construyó después? Hoy día, de la gente que está obligada a cotizar, que son los que tienen un contrato formal y aquellos que están boleteando ahora recientemente están obligados a cotizar, 1 de cada 3 personas obligadas a cotizar eligen el sistema de salud y 2/3 o porque no pueden elegir el sistema de salud o por opción personal, como el expositor, elige el sistema FONASA. Pero hay un universo ahí. Y ahí también entender, si hablamos de libertad de elección de los aseguradores en materia de salud, uno pudiera pensar cuál sería el símil, por ejemplo, en educación o en vivienda, si es que la persona no puede elegir el asegurador. Cuando la persona no puede elegir el asegurador, y estamos todos en FONASA, es el Ministerio de la Salud, FONASA, el burócrata de FONASA, que nos va a decir dónde podemos atendernos dependiendo de los convenios que se tenga. Es como si en el caso de educación, una familia puede elegir la educación de sus hijos, pero a partir de un listado de colegios que le pasó al Ministerio. O es en el caso de vivienda, por ejemplo, cuando a través de la política habitacional, a diferencia de lo que es hoy día, que se entrega un subsidio a la persona y esa persona va y ve qué opciones tiene, es como que se le diga, acá tiene un subsidio, pero usted puede solo ejecutarlo en este tipo de vivienda o en este tipo de desarrollos. Entonces, entendamos cuán profundo o no profundo es cuando hablamos de libertad de elección a nivel de salud. Y yo entiendo que pueden haber miradas distintas, pues yo entiendo que hay sectores que en el fondo lo que buscan es que el 7%, que hoy día es la cotización obligatoria, se vaya al sistema único estatal. Lo hemos visto en múltiples discusiones. Y precisamente, como hay un sector importante de la población que prefiere no estar cautivo de un monopolio estatal, sino que tener la libertad de elección, mi pregunta es, en esa lógica, porque hoy día se reconoce que efectivamente para aquellas personas que están en una ISAPRE no se pueden cambiar a otra ISAPRE, o para aquellos sectores de mayor riesgo tienen que estar en FONASA, ¿no sería entonces mejor una política
o una constitución que permita precisamente que el Estado fortalezca esa libertad de elección y se comprometa a que realmente las personas puedan elegir, quizás con apoyo estatal, para que pueda elegir a qué aseguradora acceder, ya sea estatal o privado. Hay muchas formas quizás de solucionar los actuales problemas y quizás muchos de ellos no son problemas de esta Constitución. Y si miramos las cifras de la CACEN, por ejemplo, ¿no es cierto? Y cuando vemos acceso a atenciones de salud, ahí se prestaron los números, pero frente a otra pregunta que también tiene la encuesta CACEN, que dice, para aquellas personas que tuvo un problema de salud en los últimos 3 meses, ¿recibió o no recibió atención médica? Bueno, entre los distintos quintiles de ingresos, desde los más vulnerables hasta los de mayores ingresos, todos más del 90%, sobre el 90% accedieron. El problema es muchas veces que acceden a la consulta inicial y después, bueno, la derivación es más complicada por la lista de espera, etc. Pero también entendamos que acá no hay una salud que no llega para un sector, llega tarde. Pero eso es una vez que ya ingresó al sistema. Entonces, a nivel, de nuevo, sin querer entrar en la política pública, a nivel constitucional, ¿qué inhabilita al legislador de tener una mejor salud estatal, más allá de poder obligar a todos con su 7% ir a financiar solamente un sistema estatal? Gracias. Le voy a dar la palabra al señor Sarmiento para que conteste. Bien. Respecto a la eficiencia del sistema de salud público versus el sistema de salud privado, nuestro sistema de salud público es notoriamente eficiente y es eficiente desde el criterio de los resultados de salud que produce con los recursos que maneja. Ninguna institución privada es más eficiente, si vamos en términos de los hospitales, por ejemplo, que el Hospital Sotero del Río, que es un hospital que está en ranking internacional como un centro de alta eficiencia, si comparamos resultados de salud con recursos. El sistema público en Chile hace maravillas con los recursos que recibe, y eso es profundamente eficiente. Y eso lo podemos ver también en la respuesta en la pandemia. O sea, nos enorgullecemos mucho de la campaña de vacunación. La campaña de vacunación fue posible con los altos niveles de cobertura porque se basó en la atención primaria de salud, y la atención primaria de salud es un capital que tiene el sistema público de salud en Chile, que permite que uno tenga aproximadamente 900 CEFAM que existen en las 322 comunas que tienen APS municipalizadas. Por lo tanto, la posibilidad de desarrollar una campaña de vacunación así en el sector público fue efectiva, fue oportuna, fue exitosa. Los países que tuvieron que acceder al sector privado para poder hacer campañas de vacunación no lograron coberturas tan significativas como las que logramos nosotros. Por lo tanto, la eficiencia del sector público, medida como resultados de salud con recursos, es imposible desconocerla. De hecho, llama la atención que el sector privado continuamente plantea su incapacidad de poder asumir las condiciones de regulación que le plantea el sector público. Y lo vemos ahora en las ISAPRES con el fallo del Tribunal Constitucional. El sistema de ISAPRES está regulado desde que las ISAPRES empezaron a existir y plantea que tienen que dar una serie de garantías de disponibilidad de recursos y garantías en términos de flujo financiero. Y justamente lo que plantea el sistema de ISAPRES es: no me exijan más porque no puedo. Y recuerden esa frase de oro del sistema de ISAPRES: no se puede dar el lujo de tener pacientes enfermos. Entonces, eso da cuenta de que efectivamente hay una incapacidad del sector privado de responder, de generar los mismos resultados con los mismos recursos que tiene el sector público. Y esto no es extraño de esperar, tiene que ver con que las orientaciones son diferentes. El sector privado tiene que garantizar el derecho. O sea, el sector público tiene que garantizar el derecho. El sector privado muchas veces es la contención de costos, muchas veces la rentabilidad lo que prima, y eso significa que hay un deterioro en los resultados de salud. La estrategia más exitosa a nivel internacional para los sistemas de salud son las estrategias basadas en la atención primaria con un modelo familiar y comunitario, como lo tiene Chile en el sector público. El sector privado ha sido incapaz de incorporar el modelo familiar a ningún nivel. No existe salud familiar, entendida como modelo familiar, territorializado, con continuidad, con perspectiva de ciclo vital, en el sector privado, a pesar de que es un sistema profundamente eficiente. ¿Por qué? Porque choca con los intereses que tiene el sector privado. Entonces, efectivamente, tenemos un déficit de calidad,
pero tenemos un déficit de calidad del sector público que tiene muchas veces que ver con la disponibilidad de los recursos. Efectivamente, nadie se queda sin atención en Chile. Bueno, hay acceso y tenemos acceso mucho mayor que nuestros países vecinos, pero por ejemplo en La Pintana, la comuna donde yo trabajo, después de las 5 de la tarde, hasta hace poco tiempo atrás, la mayor parte de los usuarios que trabajan, porque es una comuna dormitorio, que trabajan fuera de la comuna, después de las 5 de la tarde solo podían acceder a la atención de salud vía atención en SAPU. No sé cuántos de acá se han atendido en un SAPU, pero la atención del SAPU es una atención muy precaria, de muy baja calidad, donde hay que esperar muchas veces mucho rato y te atiende un médico en 5 minutos. Bueno, estamos tratando de cambiar eso porque estamos destinando un volumen mayor de recursos a contratar médicos en horario vespertino que no hagan solo atención de urgencia, sino que hagan atención de morbilidad. Entonces hay limitaciones en el ejercicio de la calidad que tienen que ver con la disponibilidad de los recursos. Y acá lo uno con la pregunta que tenía que ver con qué hacer respecto a que si solo la incorporación a FONASA era garantía. No, la incorporación a FONASA no es garantía. Pero si ya elegimos, porque optamos por un financiamiento, y el sistema está construido así, basado en el seguro, más similar al modelo de Bismarck que al modelo Beveridge, que se basa en el seguro, los seguros tienen que compartir pools de riesgo. Es lo que hace que el seguro funcione. Un seguro funciona cuando logra agregar los riesgos. Entonces, ¿qué sentido tiene tener un seguro para ricos y un seguro para pobres? Con todo el problema que eso implica con la selección. ¿Qué sería condición para garantizar el acceso en las características del sistema mixto? Bueno, que las ISAPRES no pudiesen cobrar lo que quisieran. Pero cuando uno le plantea esa regla a las ISAPRES dicen, no podemos, quebramos. Entonces lo hacen inviable, ellos lo hacen inviable, porque para poder generar los mismos resultados de salud con los mismos recursos que tendría el sector público, tendrían que aceptar condiciones que serían incompatibles con un modelo de negocio, que además busca retirar utilidades y que busca reducir los costos. Entonces, no es una limitación, es una limitación dada justamente por el modelo de negocio que tienen las aseguradoras privadas, que son instituciones con fines de lucro. Respecto a si el financiamiento debiese ser por impuestos generales versus seguro, bueno, esto es una discusión que siempre tiene pros y contras. Los sistemas con impuestos generales pudiesen ser más equitativos, pudiesen ser más redistributivos. ¿Con qué condición? Con la condición de que los impuestos sean redistributivos. No solo porque esté financiado por impuestos generales, pero si tenemos una matriz tributaria donde el principal gravamen es el IVA, que es un impuesto que está orientado al consumo, por lo tanto que lo pagan proporcionalmente más los sectores pobres que los sectores ricos, a diferencia de un impuesto a los ricos, o a diferencia de un royalty minero más importante, o a diferencia de una reforma tributaria que permita captar mayores recursos, como era antes en el Sistema Nacional de Salud, que había una contribución de los trabajadores, pero había una contribución de las empresas también, y había una contribución del Estado. Entonces acá las empresas no ponen recursos para la salud. Por lo tanto, no porque haya financiamiento fiscal se garantiza la solidaridad en el sistema. El sistema hoy día no es solidario en Chile, y no es solidario a todas luces porque la gente pobre, los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores no tienen acceso a la salud que pregona la libertad de elección, porque la libertad de elección es un valor deseable, insisto, pero como posibilidad de elegir el prestador. Si planteamos la libertad de elección como la posibilidad de elegir entre sistemas, es un bulo, es una falacia, porque no existe la libertad de elección como libertad real de elegir los sistemas. ¿Cómo podríamos garantizar esa libertad de elección desde el Estado? Como existía antes, que existía un subsidio importante. Cuando se crearon las ISAPRES, a pesar de todas las condiciones que tenía el modelo de negocio no era suficiente atractivo para el capital privado en sí mismo. Y al principio de los 90 hubo un subsidio importante del Estado para sostener la viabilidad financiera de las ISAPRES. Y eso finalmente se terminó eliminando porque es incompatible con un Estado social y de derecho que existe un financiamiento orientado a la salud con impuestos públicos que termine yéndose al lucro de instituciones privadas. Eso ningún país que acuerde un esquema valórico bajo los principios de la solidaridad común, o sea, de los principios solidarios, con un sistema que busque la mancomunión de los riesgos, lo permite financiar con recursos fiscales el lucro de empresas privadas respecto al negocio de la salud, que además es un negocio orientado a la enfermedad y no a la promoción y prevención, porque una de las falencias que tiene el sistema privado es que tampoco tiene promoción y prevención, sino que es un sistema absolutamente orientado hacia la enfermedad. ¿Qué inhabilita al Estado de otorgar una buena salud que tenga que ver con la Constitución y no las políticas públicas? Bueno, primero,
el que la Constitución defina hasta este momento que se va a financiar por la vía de cotizaciones obligatorias, ya imposibilita la posibilidad de darle un rol más importante a los impuestos generales como forma de financiamiento. O sea, están como parte del financiamiento fiscal, pero no logra llegar a adquirir el carácter redistributivo que debiese tener en una lógica de seguridad social, porque está limitada esta posibilidad de mancomunión de recursos a los presupuestos que compiten con el presupuesto de educación, que compiten con el presupuesto de vivienda, que compiten con el resto de los presupuestos en la lógica que tenemos nosotros hoy día de administración del Estado. Entonces, efectivamente, esto que yo les planteaba, de poder transitar entre distintos arreglos que vayan de sistemas más fragmentados a sistemas más unificados, hoy día tiene un bloqueo que tiene que ver con la forma en la que se seleccionan los recursos. Y hay un segundo bloqueo que plantea esto, que no tiene nada que ver con la libertad de elección, de que tiene que existir un sistema público y un sistema privado paralelos. Y eso claro que dificulta la calidad, y eso claro que dificulta el acceso, y eso claro que genera segmentación, y la segmentación en salud pública está descrita que tiene brutales consecuencias en términos de inequidad social y que genera efectivamente diferencias en los resultados de salud, porque claro, todos accedemos a la salud, pero las personas que viven en Vitacura tienen 10 años de vida en promedio más que las personas que viven en La Pintana. Y eso está en los datos del INE. Y eso es una consecuencia de la segmentación. La inequidad en el acceso, los resultados diferenciales, la falta de calidad en el sector público, el desfinanciamiento crónico, tiene que ver con que hay un volumen importante de los recursos que se va al sector privado, que se va a financiar utilidades que no se resuelven y que se va a financiar planes de salud que no tienen tampoco racionalidad sanitaria. Y pasa esto, los planes de salud, como el modelo de negocios no es la eficiencia en los resultados, sino que es básicamente la selección de riesgo. Si usted es joven y usted tiene un alto sueldo, por ejemplo, y cotiza un 7% importante y además le pone la prima adicional que muchas veces te exige igual que pongas la ISAPRE, y ocupas poco el sector salud, la tendencia que tiene el ISAPRE es a financiarte prestaciones, pocas prestaciones pero muy caras. Por eso uno, cuando es sano, en la ISAPRE puede perfectamente hacerse una resonancia magnética nuclear de rodilla si es que tiene un dolor de rodilla. Eso es perfectamente posible. Y el ISAPRE te dice, bienvenido, vamos, chin, 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 porque una resonancia es un examen súper caro, acotado, y que no me genera mayor complicación. Entonces hay una tendencia a que las personas que pagan mucho y ocupan poco, cada vez tengan prestaciones que sean más caras y que menos tienen que ver con los riesgos de salud. Sin embargo, si usted desarrolla una enfermedad renal crónica porque hace una alergia al ibuprofeno, por ejemplo, y tiene y cae en la necesidad de hacerse diálisis, probablemente a la ISAPRE no le va a convenir y le van a querer subir el plan o lo van a querer echar del ISAPRE. Entonces, personas que requieren mucho son excluidos, personas que requieren poco son llamados a consumir más, pero consumir más sin necesariamente racionalidad sanitaria, porque una resonancia para el dolor de rodilla no es necesario, ni es tratamiento, ni aporta necesariamente mejoría. Y en el sector privado vemos mucho eso, vemos mucho acceso a exámenes muy caro, muy fácilmente, porque es parte también del modelo de negocio y es parte también del fee for service, que hace que como ellos mismos están integrados con los prestadores, le conviene que usted gaste en cosas que tienen alto margen y no que generan alto costo. Y eso está absolutamente descrito. Entonces, efectivamente quedamos inhabilitados de otorgar la atención de calidad que requiere el cambio demográfico y epidemiológico que estamos viviendo en este país si no hacemos mancomunión de fondo. Y la mancomunión de fondo no es solamente por el hecho de acceder a todos los recursos para el sector público y generar una monopolización del sector privado, no. La mancomunión de fondos es justamente uno de los principios centrales que tiene el modelo de seguro. Entonces, si ya elegimos un modelo de seguro, al menos seamos consecuentes con hacer eficiente el modelo de seguro, y el modelo de seguro solo puede ser eficiente si tiene mancomunión de riesgo a nivel poblacional para efectivamente generar el principio de la solidaridad, que es lo único que hace que el seguro, porque no estamos hablando de autos acá, no estamos hablando de seguros de autos, estamos hablando de seguros de salud. Entonces, los seguros de salud a nivel internacional son efectivos y conducen a buenos resultados cuando son solidarios. Y para ser solidario tienen que hacer que los ricos financien a los pobres, los jóvenes financien a los mayores. Y esto no significa que la persona no pueda tener con eso libertad de elección. La persona debiese
poder elegir al prestador. Pero esta limitación, por ejemplo, que comentaba la doctora Daza, de FONASA nivel A, que no puede acceder a modalidad de libre elección, es una cosa que se puede resolver por decreto y que no requiere un arreglo constitucional. Porque si el arreglo constitucional es dar libertad de elección entendida como posibilidad de elegir entre los dos sistemas, no le estamos solucionando el problema a ese FONASA nivel A, porque ese FONASA nivel A no puede pagar hoy día un plan de SAPLE de ninguna manera. Y no es conveniente tampoco que lo haga, porque si le subsidiamos el plan de ISAPRE, como si lo hacía en los 90, solo para que puedan acceder a una ISAPRE, para garantizarle el negocio a las ISAPRE y para viabilizar la industria de las ISAPRE, no estamos invirtiendo en salud familiar, porque no hay salud familiar en el sector privado, no estamos invirtiendo en políticas promotivas de promoción y prevención, porque no hay promoción y prevención en las ISAPRE, y no estamos invirtiendo en una organización del sector salud que dé cuenta con racionalidad y con toda la evidencia y con todo el conocimiento acumulado que tiene la salud pública hoy día, que pueda organizar la prestación de servicios de una manera que implique contención de costos, que implique eficiencia en el gasto y que implique garantía en el acceso y que implique además calidad en los resultados. Creo que con eso respondo. Si me quedó algo, por favor, recuérdenme. Gracias, señor Sarmiento. Ofrezco la palabra a la consejera Karen Márquez. No, perdón, Nancy Márquez. Después decir Nancy Araña. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Felicitar, Julio, por tu presentación. Me parece objetiva, clara, precisa, sin caer en ninguna caricatura. Y agradezco eso, el nivel. Bueno, cuando uno habla de Estado Social Democrático de Derecho, automáticamente viene el tema de los derechos imposibles que señalaba anteriormente, ¿no? Que son aquellos derechos que el Estado no puede garantizar por diversas razones, pero también están los derechos imposibilitados, que son aquellos derechos que de manera arbitraria se empiezan a condicionar. Viene mi pregunta. ¿Mi libertad a elegir podría ser una condicionante que vaya volviendo el derecho a la salud un derecho imposibilitado, debido a que termina estructurando un sistema que actúa afectando el derecho de los más pobres a tener una salud oportuna, eficiente, porque básicamente se genera una desigualdad en algo fundamental, que es el acceso a la salud? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Julio. Gracias, presidente. Gracias, consejera Márquez. Tiene la palabra el consejero Sebastián Figueroa. Bien, muchas gracias, presidente. Tengo una solicitud y dos preguntas para nuestro expositor. La solicitud, me gustaría si el expositor nos pudiera hacer llegar los estudios que dan cuenta de la tesis que nos ha señalado respecto a la eficiencia del sector público, ¿ya? En términos de calidad, conectado con, en el fondo, los recursos. Yo no lo conozco, me parece interesante poderlo tener a la vista para poder emitir un juicio más profundo en la materia. Tengo una pregunta. Me gustaría, si me pudiera contar un poco más, aprovechando que está la lámina ahí presente, de qué se trata este modelo de pluralismo estructurado, en la práctica, cómo opera. No entiendo la gráfica, entonces quisiera ver si me la podía explicar. Y una pregunta, entendiendo que el expositor nos señala que la libre elección es un valor deseable, ¿ya? Pero que él no cree, en fondo, o no sustenta, en fondo, este modelo de coexistencia entre dos sistemas. Me gustaría saber cómo cambia la opinión del expositor si es que esta coexistencia de sistemas sería entre un sistema público y un sistema de instituciones particulares sin fines de lucro. Muchas gracias. Gracias, consejero Figueroa. Ofrezco la palabra. Bien. Comisionado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar al expositor. Por razones obvias no había podido participar de la sesión de esta comisión, así que muchas gracias por el debate que se ha generado. Yo tengo una reflexión y una pregunta, y es que al tenor de lo que hemos discutido acá, o lo que se ha escuchado de todas las exposiciones, creo que es súper importante, presidente, y por supuesto el mérito de lo relevante que resulta el mirar en el detalle los problemas desde el punto de vista de las distintas miradas de la realidad sanitaria en Chile. Y yo quisiera simplemente
poner una nota respecto a cuáles son los problemas constitucionales que tiene actualmente el sistema de salud. Porque evidentemente hay materias de política pública, de detalle, de diseño, que son súper relevantes y que evidentemente no corresponden todo el detalle y todos los problemas al diseño constitucional. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál cree pues yo entiendo que nuestro expositor no es abogado, es médico salubrista, y eso por supuesto que lo respeto y no lo obliga a dar quizás una aproximación al detalle, pero como estamos en un Consejo Constitucional, quisiera preguntarle derechamente cuál es el problema constitucional que hoy día tendríamos y que evita de que exista un desarrollo sanitario, sobre todo en el sector público. ¿Por qué se lo comento, presidente? Porque la palabra preferente en la Constitución vigente está en dos partes. En el derecho de los padres, derecho deber preferente de los padres para educar a sus hijos, y el deber preferente del Estado en garantizar la ejecución de las acciones de salud. El Tribunal Constitucional, a propósito del famoso fallo 1710 de las ISAPRE, señaló explícitamente que esta es la única norma de derechos sociales en que el principio de subsidiariedad está invertido y donde el Estado tiene el primer deber, dejando al resto de las entidades como un soporte a ese deber del Estado. Por lo tanto, no es efectivo, como se lo escuché a nuestro distinguido invitado, de que el déficit de la gestión del Estado es un problema del Estado subsidiario, porque en este caso el constituyente dejó clarísimo que el deber del Estado en materia de garantizar las acciones de salud es preferente. O sea, jurídicamente no hay un déficit de diseño constitucional. Y yo miro las normas del artículo 19, número 9 actualmente, y bueno, hay una distinción respecto al derecho al deporte, pero parece ser que la única diferencia real es la libertad de elección. Entonces, yo quisiera disputar de manera muy respetuosa la idea de que el problema constitucional del caso de la salud viene dado por el Estado subsidiario, porque en este caso el constituyente dejó claro que aquí el principal y el primer rol es del Estado. Por lo tanto, si hay un problema de salud pública, tendrá 1000 aristas, pero no hay un problema de diseño constitucional, no hay un problema de vacío, no hay una norma que alguien diga, bueno, aquí el Estado no tiene un deber preferente, no tiene que desplegarse, y ambos textos mantienen esa frase de manera idéntica, el de la Comisión Experta y el de la Constitución vigente, que entiendo yo, como está, no es un problema para nuestro expositor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el diseño constitucional que usted propondría, insistiendo que usted obviamente tiene otro lineamiento, otra formación, complementaria obviamente a lo que se requiere acá, que podría perfeccionar esto? Porque de lo contrario, y termino, presidente, la única diferencia real entre el texto del anteproyecto y la Constitución vigente es la libertad de elección. Y pareciera ser que quitándole ese atributo, el sistema de salud público aumentaría su estándar. Y yo no veo cuál es la relación entre una cosa y otra del punto de vista del diseño constitucional. Eso es, presidente. Gracias. Muchas gracias, comisionado Max Pavés. Ofrezco la palabra y ahí le ofrezco entonces la palabra finalmente al expositor don Julio Sarmiento. Sí, bueno, yo les mostraba un poco el desarrollo histórico que tuvo Chile con la Constitución del 25. La Constitución del 25 era una constitución mínima en términos de la constitucionalización de cualquier modelo. Básicamente lo que decía es, mira, el Estado es el responsable y hay que garantizar un financiamiento para que el Estado pueda cumplir la responsabilidad. Y no se constitucionalizaba ningún modelo. Justamente la Constitución del 80 constitucionaliza dos cosas que no tenía la del 25. El modelo de seguro por encima del financiamiento con impuestos generales y la libertad de elección entendida no como posibilidad de ejercer este derecho a elegir al prestador o el subsistema o la red donde atenderse, sino como la posibilidad de elegir entre distintos modelos. Y básicamente toda la jurisprudencia tiene que ver con esto y todo el alegato, justamente cuando uno ha tratado de generar más racionalidad en el financiamiento, tiene que ver con esto de que no, las ISAPRE están constitucionalizadas. Y eso es lo que yo creo que hoy día es limitante. Y yo creo que hoy día eso es un obstáculo.
¿Cómo se expresa el modelo subsidiario, aún entendiendo lo que usted plantea, consejero, que tiene que ver con esta inversión jurídica del modelo subsidiario? El ejemplo es el GES. El GES establece que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar las 4 garantías que establece el GES: acceso, oportunidad, cobertura financiera, etcétera, calidad. Y para garantizarla tiene que pagarle, el prestador sea público o privado, lo que sea necesario para garantizar que la persona tenga su atención. ¿Cómo concretamente influye eso en el debilitamiento del sector público? Tiene que ver con esto. Si usted tiene que operarse de apendicitis y usted va al sector público, a usted le van a operar la apendicitis no tiene lista de espera, ojo, porque entra por ley de urgencia. Entonces no hay espera, se prioriza el pabellón, se suspende lo electivo si es necesario y se le opera el apéndice. Quizás hay un retraso en el diagnóstico, pero cuando esté el diagnóstico de apendicitis, las apendicitis se operan en Chile y no existe una limitación en eso. El punto es que si a usted le operan la apendicitis en el Hospital Sotero del Río, el Hospital Sotero del Río recibe por modalidad institucional lo que la canasta de apendicectomía implica, que deben ser, ejemplo, 500.000 pesos. No tengo el dato exacto, pero estamos en este orden de cosas. Si usted se opera por modalidad de libre elección y dice, no, mira, ¿sabe qué? Yo me voy a ir a atender al privado, y agarra el voucher y va y se atiende en el privado, usted, el bono le va a pagar una parte y usted va a tener que cobrar el copago. Y usted va a tener que pagar el copago. Pero lo que termina usted pagando por operarse la misma apéndice en la clínica alemana probablemente es del orden de 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de pesos. Versus lo que gastó el hospital público en operar el apéndice, que son 500.000 pesos. Por lo tanto, patologías que son similares, que tienen el mismo costo de insumo y de medicamento, en el sector público, cuando se ejecutan, producen una carencia, porque esos 500.000 pesos que están canasteados, hay miles de estudios también, que se los puedo igual compartir, que dicen que FONASA financia los hospitales públicos menos de lo que cuesta realmente realizar las prestaciones, mientras que el sector privado gana mucho más. Eso si usted lo hace por modalidad de libre elección. Ahora, si efectivamente esto está dentro de la ley de urgencia y activamos la UGCC, la Unidad Centralizada de Gestión de Cama, lo que hace el sector público es que le compra el servicio completo a la clínica. Entonces le paga directamente el 1,5 millones, los 2 millones, los 3 millones que la clínica quiere cobrar por hacer esa apendicectomía allá. Por lo tanto, por cada paciente que nosotros derivamos al sector privado, garantizando el mandato que tiene el Estado de hacerse cargo de resolver el problema de salud de ese paciente, estamos sobrefinanciando el sector privado, que funciona con fee for service, o sea, que en la cuenta de la apendicectomía te va a cobrar la gasa, el algodón, el suero, la jeringa, etcétera, versus por cada apendicectomía que nosotros hacemos en el sector público, con la misma garantía, porque ambas apendicectomías se operan, yo voy a estar desfinanciando el sector público. Bueno, eso tiene que ver en parte con política pública, tiene que ver con las canastas, tiene que ver con los RD, tiene que ver con la modalidad de libre elección, pero como no tenemos mancomunión de fondos y como tenemos un mandato que está obligado a ejercer la prestación donde está la capacidad, cada recurso que se nos va al sector privado es un recurso menos que se invierte en el sector público. Esos recursos en el sector privado tienen órdenes de magnitud por las mismas patologías que permiten que el sector público tenga una alta inversión, tenga un alto recambio, pueda externalizarle a los usuarios los costos de operación, y eso no lo permite el sector público, porque no le puede traspasar ese costo al usuario. Entonces, el sector privado hoy día permite traspasar gran parte de los costos a los usuarios. Entonces sí está garantizando el derecho, pero está garantizando el derecho por la vía de sobrefinanciar o de traspasar el costo al privado, o sea, el costo al usuario. Entonces se debilita en cada andar el sector público por la coexistencia de los dos sistemas. Se van los médicos al sector privado. En algún momento, bueno, esto se reguló. Pongámosle multa a los médicos para que hagan su periodo asistencial obligatorio después que le financiamos la especialidad, que todas son, en su mayoría, no todas, pero en su mayoría las especializaciones son financiadas por el Estado. Se les exige entonces, ya ok, usted se especializa gratuitamente y devuelve en el Estado. Bueno, el privado puede comprar esa devolución y hacer que el médico pague la multa. Y por eso no tenemos el déficit relativo de especialistas que tenemos en el sector público. ¿Por qué? Porque las privadas pueden pagarle mucho más al médico al punto de cubrirle incluso su deuda. ¿Y por qué le pueden cobrar más al médico en el sector privado? Porque pueden traspasar ese costo al usuario. O porque tienen este sobrefinanciamiento de parte de las prestaciones que reciben del Estado. Entonces, no son, si bien son sistemas que están paralelos desde el punto de vista de los
resultados desde el punto de vista de la mancomunión de los riesgos y el sistema está efectivamente segmentado, las consecuencias son comunes y lo que pasa en uno impacta sin lugar a duda en el otro. Entonces, la constitucionalización del paralelismo entre los sistemas y de la segmentación produce deterioro del sector público y eso es objetivo y están los datos a la vista como yo les he planteado. Entonces, yo creo que efectivamente la libertad de elección entendida como posibilidad de elegir el régimen o elegir el sistema de salud imposibilita la libertad de elección efectiva porque quedan atrapados dentro de las ISAPRES en las preexistencias o porque en el sector público quedan imposibilitados de pagar las primas. Entonces, no existe por esa vía, sin lugar a dudas que no existe. El modelo que ustedes ven acá es un modelo que propone Julio Frenk, que es un mexicano, que fue muy relevante en la OPS y en la OMS en la época por ahí del 2000, fue parte fundamental de un informe muy paradigmático de los sistemas de salud para el año 2000, y él lo que plantea es que puede haber un pluralismo estructurado, o sea que puede haber una coexistencia entre instituciones públicas y privadas, que las privadas sean con fines de lucro o sin fines de lucro, ahí ya es una discusión un poco valórica e ideológica. En general, en salud, al igual que en educación, la mayor parte de los países no permiten lucro con recursos públicos, con una cosa que debiese ser garantizada como derecho. Ahí podemos discutir en qué vereda estamos ideológicamente, si nos da lo mismo que se lucre con la salud y con la educación o no nos da lo mismo que se lucre con la salud y la educación. Es una discusión yo creo que aparte. Acá estamos diciendo, bueno, existen las instituciones privadas, del tipo que sean, y las instituciones privadas pueden convivir con instituciones públicas. Entonces, de algunos modelos que eran público unificados, donde tanto el financiamiento como la recaudación, como la prestación de servicios eran garantizadas por el sector público, hemos ido transitando a otros sistemas que son más bien mixtos. Hemos llegado a otros lugares, el caso colombiano, por ejemplo, es un caso que estaría al lado de allá. Es un sistema atomizado y esta es la realidad de muchos países latinoamericanos. O sea, hay ministerios de salud que tienen financiamiento por impuestos generales con prestadores y están los seguros, las cajas de compensación que tienen también su financiamiento con sus propios prestadores, similar a como era el mutualismo antes en Chile. Entonces, hay ciertas cosas que conviene soltar, es lo que plantea Julio Frenk, y hay otras cosas que no conviene soltar. ¿Qué cosa se puede soltar y el riesgo es razonablemente bajo? La prestación de servicios. Entonces, por eso siempre abajo, donde están los prestadores, aparece como disgregado. O sea, pueden haber prestadores públicos, pueden haber prestadores privados, pueden haber prestadores puestos por el servicio, pueden haber prestadores del mundo de las ONG. Ahí podrán haber o no prestadores con fines de lucro, depende un poco de cuál es la discusión que sea en ese sentido, pero la prestación en general, el que sea ofrecida por instituciones privadas, puede haber eficiencia, puede mejorar las coberturas, puede diversificar el sistema, puede generar competencia. En salud en general la competencia no es tan buena, se propone más a la cooperación. Pero bueno, si queremos competencia puede haber competencia, pero donde sin lugar a dudas no puede haber segmentación, ni puede haber desregulación, ni puede haber atomización, es en la regulación. O sea, es el Ministerio de Salud en casi todos los países quien tiene la función de rectoría. Y en el financiamiento. Y ahí ustedes pues ven que en general la mayoría tienen un financiamiento que se ve en este modelito como un cuadrito grande, porque países como el nuestro, que son países en vías de desarrollo, de ingresos bajos y medios, no se pueden dar el lujo de tener un financiamiento que contribuya a principalmente el bolsillo de los privados antes que el derecho a la salud. Entonces, lo que no podemos hacer es plantear la libertad de elección como posibilidad de constitucionalizar un modelo privado por encima del principio de la solidaridad. Y el principio de la solidaridad debiese estar intrínsecamente relacionado con lo que es un Estado social y democrático de derecho. Y el principio de la solidaridad se ejecuta principalmente por la vía de la mancomunión del financiamiento. Y casi todo el mundo tiende a esto, porque es lo que te permite hacer contención de costos, porque le permite racionalidad en el gasto, porque es lo que permite equidad. Y no tiene que ver con perseguir al sector privado ni prohibir al sector privado. Tiene que ver con utilizar aquellas cosas en las cuales el sector privado es un aporte y no quedar atrapados en esas cosas en las cuales el sector privado no es un aporte. Y hoy día las ISAPRES han demostrado que no son un buen mecanismo de financiamiento porque con condiciones de regulación que son prácticamente mínimas, están quebrando. Porque lo que están haciendo y lo que les dijo el Tribunal Constitucional es están generando una inequidad, están discriminando, no están garantizando el derecho a la salud de sus usuarios. Entonces, no podemos, por la vía de mantener viable el negocio, generarle mejores condiciones aún que la que están teniendo
por un mandato constitucional, teniendo tanta estrategia que hacer de financiamiento conjunto, teniendo tanto que impulsar una salud universal, teniendo tanto que tener un modelo que sea razonable, que sea eficiente y que sea efectivo, teniendo tanta necesidad de avanzar en la brecha que tenemos con universalización de atención primaria y teniendo que avanzar tanto en equidad en el financiamiento. Finalmente, respecto a la eficiencia del sector público, bueno, como escuché que hicieron los expositores anteriores, tendré que después de la presentación también dejar los papers respectivos. Pero les agradezco mucho el interés en este punto en particular. Igual cualquiera lo puede googlear, hay harta evidencia, no creo que ni siquiera se vayan a ir por otro lado si googlean eficiencia del sector público versus privado, en particular en el caso de Chile. Gracias, don Julio Sarmiento.